Fresca en Washington para el sol de la tarde. 4:12 minutos, Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo aquí desde Washington, donde la noticia está caliente a pesar de ser una hermosa tarde otoñal de temperatura fresca. ¿Qué es lo que pasa con doña Hillary? ¿Por qué la maltratan a doña Hillary? ¿Cuál es la situación, Gonzalo? Bueno, el maltrato se debe a que en este momento la señora Clinton, Hillary, está pasando por las brasas. En este momento hay una comisión del Congreso que investiga el caso Benghazi, donde murieron 4 estadounidenses, entre ellos el embajador Stevens. Muchos aseguran, los republicanos aseguran que Hillary Clinton trató de cubrir, no le dio primero la seguridad necesaria cuando era secretaria de Estado y segundo trató de encubrir este caso de Benghazi porque ella cometió una serie de errores, no tomó las acciones pertinentes y trató de cubrir esto porque no quería que la administración Obama fuera acusada de un acto terrorista, precisamente un 11 de septiembre, fuera acusado de un acto terrorista en una nación extranjera. Así es que la tienen en este momento cuestionándola por qué no tomó acciones que pudieron haber evitado la muerte de estos 4 estadounidenses, entre ellos el embajador Stevens. Pero si Hillary Clinton tiene dificultades por este tipo de expedientes, ¿hay algún aspirante por el Partido Demócrata que aparezca como posible beneficiario de esa debilidad? En este momento, el número 2 del Partido Demócrata es Bernie Sanders, que es un socialista, tiene ideas socialistas, no tiene ideas tan capitalistas como es la bandera de Estados Unidos, el capitalismo puro. Pero Bernie Sanders se beneficia porque no tiene ningún tipo de escándalo que le rodean. Déjame decirte que Hillary Clinton, ella tiene mucha experiencia, estuvo precisamente en el Congreso cuando, durante incluso cuando Nixon era presidente, ella estaba en el famoso Watergate, era asistente legal de uno de los senadores, pero ella sabe cómo ver la tormenta, cómo navegar esas tormentas, por supuesto. Pero sí, Bernie Sanders, para contestarte tu pregunta, se beneficiaría porque está emergiendo como un candidato sin mucho, lo que aquí se llama, sin mucho equipaje. Es decir, viaja livianamente, no tiene el pesado equipaje que tiene Hillary Clinton, así es que las encuestas, hoy se estará haciendo encuestas para ver cómo ha salido Hillary Clinton librada de esta audiencia en el Congreso que la cuestionan fuertemente en este momento. Gonzalo, ¿quiere decir que a Hillary posiblemente la interpelarían ante el Congreso? Ella tendría que estar presente para ser interpelada y pudiese haber sanciones contra ella. Sí, efectivamente, el Comité Especial emite un dictamen y ese dictamen, bueno, obviamente es bipartidista, los republicanos serán muy duros en ello, y mientras los demócratas, como hemos visto, pues tendrán un poco leves en sus observaciones de crítica. Sin embargo, ella aparentemente volverá efectivamente a ser llamada aquí porque quedan muchas dudas por contestar. Ella, a pesar de ser abogada, ha dado declaraciones que son inconsistentes con otras declaraciones que esta comisión ya ha tomado. De manera que la señora Clinton, digamos, no ha salido tan bien librada de Gonzalo, en alguna pregunta se acogió a la quinta enmienda. De esta parrilla política, sí. Gonzalo, ¿por qué no la derrotan en las elecciones? Porque uno lo que ve es como que hay una serie de episodios para derrotarla antes del proceso, como que no la quieren enfrentar ya en forma definitiva en noviembre. Sí, efectivamente. Bueno, imagínate, ya tenemos varios aspectos, como bien lo dijo el Sol, y les comenté la última vez que hablé con ustedes, el vicepresidente Joe Biden ya anunció que no se lanzaba como candidato, y eso pues le ha dejado el camino libre a Hillary. No el problema, sino el dilema que existe ahora es que Hillary Clinton se vería enfrentada a un Donald Trump que es más polémico todavía, una persona que causa demasiada división en el propio Estados Unidos, que es un país de grandes divisiones,
pero no como la forma en que lo ha hecho Donald Trump, en donde ha puesto precisamente, ha dividido al país y ha causado demasiada polémica. Así es que es difícil que la derroten porque ella es una mujer política muy inteligente, muy avesada en los temas políticos diplomáticos y además tiene todo el apoyo de la maquinaria de su esposo, el expresidente Bill Clinton. Quien se salió de la rueda de una patana en un momento dado, siendo presidente de Estados Unidos. Gonzalo, gracias. Gracias a ustedes, es un placer siempre informarles desde Bueno, Washington. Gonzalo Abarca desde Washington. Que a mí fuera Mauricio. El sol de la tarde, el sol de la tarde. Sol 106.5. Son las 4:18. Hablemos de algo odioso. Hablemos de impuestos. El director general de Impuestos Internos, Guarocuya Félix, está con nosotros. No, Cristian, no vamos a hablar de nada odioso, porque fíjate que si tenemos 4% en educación es porque tenemos impuestos. Si tenemos 911 es porque tenemos impuestos. Si tenemos servicios públicos que podrán ser mejor o peores es porque tenemos impuestos. Entonces no es un tema odioso. Podemos hacer un concurso de popularidad de los impuestos en un ratito. Sí, claro, lo hacemos. Pero Claro. dicen que en enero vienen nuevos impuestos, ¿no? Pero son Para nada. impuestos. Como consecuencia del último ajuste a la ley, ¿no? No, pero no son nuevos impuestos, son los mismos impuestos. Simplemente hay ajuste de tasa que ya se había previsto en el año 2012, en noviembre del 2012. Pero va a afectar algunos productos clave de la dieta. Sigue afectando a los mismos productos canasta. que ya están siendo afectados. Por lo tanto, Pues será un aumento en ITEVIS de esos mismos productos. pero son... Del 16 al 18, ¿no? No, para nada. Perdón. Se llega al 16. Ah, ok. Eso es. Estaba- Está por debajo del 18. Es decir, esos productos fueron subiendo gradualmente, fueron los productos que se establecieron en 2012. Estaban en un 14 y suben a un 16 Suben a un ahora. 16. ¿Cuáles son esos productos? Estamos hablando de derivados de la leche, o sea, de productos lácteos, no la leche, sino derivados industrializados. Estamos hablando del café, estamos hablando del azúcar y grasa comestibles. El café es un atentado nacional. Por favor, café para los invitados. Con eso podemos cubrir mayor cantidad de beneficiarios del seguro no contributivo de salud, del SENASA. Con eso podemos Del régimen cubrir- subsidiado. Claro, del régimen subsidiado, que es el que se ha estado ¿Por qué desarrollando. aquel que suspendimos de el rodamiento, los vehículos de lujo, No, el que tiene un vehículo caro que pague el rodamiento, ¿por qué se lo suspendimos? Y vamos al café y a la Pero no se ha eliminado. Pero Solo no se está cobrando. Solo está en suspenso. En no suspenso, se, pero no se ha eliminado. ¿qué tiempo ese impuesto. está en suspenso? 3 años lleva, 3 Cristian, años. pero no se ha eliminado. Y entonces, ¿por qué vamos al azúcar, al café y no a una gente que puede comprar un vehículo Porque tú tienes de tú 5 tienes- millones de pesos? Porque tú tienes que el volumen, por ejemplo, de consumo de azúcar o de café, por ejemplo, es mayor en términos relativos. Pero podemos dar una ayudita con esos vehículos de Pero yo lujo. estaría de acuerdo. Tienen Por eso mayor me capacidad de parecería- presión. Me parecería extraordinario que tú fueras director de impuestos y entonces... Tiene mayor comenzaras a capacidad de cobrar presión. enero. No, porque es una decisión Entonces, política. Bueno, pero precisamente, si tú fueras director de impuestos, estarías asumiendo posiciones políticas. No. Yo digo que es una decisión política Bueno, y sabemos que el que retuvo fue el presidente Medina porque hubo un gran ruido. bueno. Parece pero que el ruido- gobierno las cosas que hacen mucho ruido las frena. No, yo te diría que no, porque nosotros hicimos mucho ruido con lo de Barrick, que era bastante complicado la renegociación con Barrick, y terminamos renegociando con Barrick. Pero eso en la calle, eso no va bien. Bueno, pero fíjate que no solo en la calle, el problema también es el enfrentamiento con una multinacional importante, grande y además que ¿Y implicaba qué una renegociaron reforma ahí con importante. Barrick? ¿En qué se quedó finalmente con Barrick? Yo creo que eso ya forma parte de la historia periodística, o sea que... Sí, y yo pero que- aquí... No, es para que lo que refrescar. renegociamos simplemente es que los ingresos que nosotros íbamos a tener durante los primeros 3 años equivalían a 370 millones de dólares durante los primeros 4 años. Poniéndose- Lo que se renegoció fue una mayor participación de los ingresos que genera la venta del oro de Barrick Pueblo Viejo al gobierno. Entonces eso fue fundamental. ¿En cuánto más o menos para saber? Nosotros en este cuánto momento sea? hemos recibido más de 30 mil millones de pesos. Llevarlo a dólares y te va a dar exactamente. La diferencia es muy significativa, aún tomando en cuenta que el precio del oro ha estado fundamentalmente Bajando. con una tendencia hacia la baja. Permítame invitarlo a que se ponga la Ay, no camiseta. me diga, pero no me diga usted.
Ok. Tú dime tú, pues yo te voy a decir. Ok, Guarocuya. Luis José, dime tú, por favor. Ok, Guarocuya. Permíteme invitarte a ponerte Sí. la camiseta de tu partido. Por- Tú eres miembro del Comité Central Así es. del PLD. Y 30 años casi Y de estamos militancia. ya, si se puede decir, aunque no formalmente, en plena campaña electoral. Verdad. Y Bueno. ahora hay más ruido relacionado con los problemas que afectan la vida cotidiana de la gente. Hay más escándalos, hay más denuncias. El presidente Danilo Medina, Pero quien también hay más esfuerzo por hacer las Sí. cosas correctamente. bueno, pero el presidente Medina, como todos sabemos, ha estado muy bien posicionado. Comenzó este proceso con un excelente posicionamiento. Aparecía con un 60 y tanto % de la intención del voto. Y sigue estando bien Bueno, posicionado. no conocemos datos de nuevas encuestas, pero de todos modos, cualquiera podría suponer que los problemas relacionados con las denuncias, los escándalos que afectan la gestión de gobierno, podrían afectar al presidente Danilo Medina en sus aspiraciones, como también los problemas relacionados con la economía, porque no hay duda de que hay problemas que se expresan por diferentes vías. Hay reclamos de sectores sociales no satisfechos con expectativas, con promesas, con proyectos anunciados o iniciados por el gobierno. ¿Usted cree que el presidente Danilo Medina, en este proceso que parece ser cada vez más complejo y más difícil, pueda mantener los niveles de aprobación que tenía hace unos meses? Usted que me ha hecho esa pregunta, y Luis José, que me dijeras tú, pues me parece que... Es la costumbre de tratar hombre, con tanto respeto no, en el aire a los amigos. No, hombre, no pongamos tanta distancia. Yo creo De que, acuerdo. como tú has dicho, es un diálogo entre amigos. De acuerdo. Y yo, fíjate Guarocuya. que pienso que el presidente no solo va a mantener su popularidad, sino que tiene todas las probabilidades de ganar las próximas elecciones. Evidentemente que nosotros tenemos que trabajar, y tú me has hecho una pregunta ya como militante partidario, nosotros tenemos que trabajar como si estuviésemos en último lugar. O sea, no creo en eso de uno tener una sensación de que nosotros vamos a ganar las elecciones De no forma morir de automática, éxito, de que prematuramente. de que la popularidad del presidente se transmite automáticamente en una intención de voto efectiva, porque al final de cuentas las elecciones se ganan o se pierden en las urnas. Y nosotros como organización política, evidentemente, tenemos que trabajar como si fuésemos, había un grupo español de música que me gustaba mucho, ya no está, como si fuésemos el último de la fila. Y entonces yo creo que esa es la clave fundamentalmente del éxito, que es trabajar con la gente. Evidentemente que cuando se gobierna se cometen también errores, y yo no puedo ocultar, digamos, de que no todas las decisiones de política son aciertos, pero si algo tiene el gobierno, el presidente Medina, es que cuando ha cometido algún tipo de error, reconoce rápidamente que ha cometido ese error y es capaz de enmendarlo. Yo creo que ejemplos de ese tipo tenemos varios en lo que va de administración del presidente Medina. Entonces, nosotros seguiremos tratando siempre de tomar las decisiones correctas, y del día que nos equivoquemos decir, pues, disculpa, me he equivocado. Y Esto no ha corregir- pasado en el y caso corregir de el la rumbo. OISOE, ¿no? Ese Fíjate, el caso- escándalo. Pero por- fíjate que el caso de la OISOE, que está en justicia, precisamente se destapa porque modificamos el sistema de otorgamiento de obras. Probablemente si no se hubiese modificado el sistema de otorgamiento de obras y tener concurso y tener mucho mayor transparencia, no solo en el otorgamiento, sino en el seguimiento de la propia ejecución. Para eso está todo el tema de la cuenta única del Tesoro, por ejemplo, donde nosotros evidentemente hemos avanzado lo que no habíamos avanzado en años, y era un tema que estaba pendiente. Probablemente no hubiésemos destapado un escándalo como el de la ISOE, que hay que seguir corrigiendo, evidentemente. O sea, no. Entonces, yo creo que ahí una parte de acierto de gobierno es lo que destapa precisamente una situación que es totalmente irregular y que además tiene que tener la sanción de la justicia. Hay cuestionamiento de que eso como que va lento. A ver, Está en un nivel medio hacia abajo. Yo no Mire, creo que va lento, yo creo que va a un ritmo correcto, en la medida en que la justicia tiene que hacer la investigación correspondiente en el ámbito de justicia. Porque recuérdate que tú estás en un Estado de Derecho, podrá ser mayor, más eficiente, menos eficiente, pero tenemos un Estado de Derecho. Hoy en día tenemos Tribunal Constitucional, tenemos Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, que hace 5 años no teníamos. Y por lo tanto los procesos ahora en su instrumentación son diferentes también. Bueno, vale. No soy abogado, quiero decirte, pero... No, porque tengo una visión diferente sobre el tema, pero No, ese pero, no es qué, el caso. pero qué bueno. Pero ese no es- Yo ese creo que no- la diferencia Pero ese es el proceso no es el de tema. la democracia. ¿Hasta qué punto esta situación, Félix Bautista, el pronunciamiento del procurador de que no cree en la Suprema
Corte de Justicia pueda impactar la relación de los poderes y afectar en alguna medida al gobierno. Yo creo que lo que queda muy claro es que en República Dominicana tenemos que mejorar el sistema de sanciones, sobre todo para aquellos a los que se le imputa que ha cometido algún tipo de falta o de delito. Y evidentemente que en este caso muy específico que tú mencionas, yo no me siento, digamos, representado en la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia. Pero tengo que respetarla porque precisamente son las reglas del juego y eso es el sistema judicial. O sea, ¿usted lo ve culpable a Félix que merecía una No, yo no apertura lo de veo juicio? culpable. Yo Lo tengo que- que respetar que no la se siente decisión. representado en la No me decisión. siento, sí, pero no lo veo culpable. Lo veo exactamente en la dimensión en que la sentencia que ha sido emitida lo ve. Ahora, yo te puedo decir que lo que se espera en esta sociedad es que todo aquel que efectivamente se demuestre en justicia que comete un delito sea sancionado. Ahora es que de él no se ha podido ni siquiera ir a juicio de Bueno, fondo. pero precisamente es una decisión del ámbito de Es una justicia. decisión del Eso, ámbito y de yo tengo que justicia. No respetar enviarlo a juicio la de fondo. decisión del ámbito de la ¿Qué justicia. le convenía más desde el punto de vista electoral al presidente Medina? ¿La sanción? No, eso es una ¿Ir a juicio o no? No, eso es una valoración que le harán los ciudadanos el día que tenga que ir a votar en las elecciones. Yo no voy a hacer ese tipo de valoración. Porque la calle reclama porque en mi sanción. caso- bien, como Y el pero procurador. pero te lo reclamo yo como ciudadano, no solo eso, y además con la responsabilidad que tengo. En la medida en que tú no sancionas delitos que pueden ser imputados a personas, por ejemplo, por casos de corrupción administrativa, por enriquecimiento ilícito, por tráficos de influencia, en esa misma medida te impacta la credibilidad del sistema de impuestos. Hay una relación directa entre impuestos, es decir, lo que el ciudadano percibe que paga al sector público, al Estado, para financiar lo que te decía, educación, salud, infraestructura y el tema de sanción. Si yo percibo que los recursos que yo pago, con lo que yo aporto al Estado, no se administra de manera adecuada, en esa misma medida yo cuestiono el sistema impositivo y por lo tanto cuestiono lo que da el sustento al sistema de gobierno de un Estado. Entonces, por eso entiendo que nosotros tenemos que mejorar todo el sistema de sanciones. Por ejemplo, tenemos casos nosotros en justicia que llevan 82 reenvíos. 82. Sí, es así. 82. Nosotros como acusadores. Como La dirección DGI general, como acusadores. como acusador frente a casos Frente de a defraudación. fraude. Pero nosotros tenemos que respetar la decisión de los jueces. 82 reenvíos, siendo la autoridad que 82 somete reenvíos por en casos el ámbito de fraude. justicia. Dijo, Perdón, José. dijo Ricardo Lagos, el expresidente chileno, que el mensaje más importante en una campaña electoral es vender esperanza. El Partido de la Liberación Dominicana con un candidato presidencial que intenta repetir y con candidatos a cargos congresionales y municipales que la mayoría ya tienen un largo o mediano ejercicio en el poder. ¿Cree usted que cumplen, que tienen un mensaje importante que impacte en las expectativas del ciudadano dominicano, que espera que algunas cosas cambien, por ejemplo? Yo te agradezco mucho la pregunta porque me da la oportunidad de decir que en la agenda que tiene de gobierno el presidente Medina todavía nosotros tenemos un largo trecho que recorrer, porque nosotros tenemos que seguir avanzando en la profundización de las políticas sociales como ha hecho este gobierno. Por ejemplo, todo el tema de acceso a microcréditos por parte de las pequeñas y medianas empresas es un tema que hay que continuar profundizándolo. Todo el tema de mejora, y ustedes lo mencionaban fuera del aire, de formalización de las empresas, que dicho sea de paso, la formalización no debe de darse por el sistema tributario, sino fundamentalmente por las reglas de funcionamiento del mercado de trabajo, es un tema que nosotros tenemos pendiente. Todo el tema de mejora de los servicios de salud, por ejemplo, o de mejora de calidad educativa, siguen siendo temas pendientes. Hemos avanzado en educación, evidentemente. Haber puesto el 4% en educación, teniendo una presión fiscal como la que tenemos, yo creo que es un acto de valentía del punto de vista de la administración pública, de la administración del presupuesto. Pero tenemos que seguir avanzando en temas de calidad educativa. Y eso forma parte de la agenda que tiene el presidente Medina. Entonces yo creo que sí, nosotros tenemos todas las posibilidades de poder ofertar al electorado la continuidad y la profundización de políticas que están pendientes y que forman parte de esa oferta electoral del presidente. Hay una parte de la población, y tú lo decías, que se siente que paga impuestos, pero que esos impuestos no se retribuyen en educación, en salud, en los servicios básicos que garantizan la dignidad de un ser humano. Entonces, ¿cómo ve?
seguridad, sobre todo seguridad ciudadana. ¿Cómo ve el director de Impuestos Internos esa percepción de la población sobre el tema de la recaudación de impuestos versus No tenemos- las políticas sociales necesarias para que el ciudadano sienta y perciba que pago impuestos con gusto porque me devuelven lo que pago? Primero porque no hacemos una conexión directa entre el gasto público y los ingresos. Del punto de vista de la ciudadanía, en sentido amplio, no ciudadanía informada o con mayor nivel de formación desde el punto de vista formal, por decirlo de alguna manera, pero la mayoría no percibe que hay una relación directa entre los ingresos tributarios y el gasto público. No lo percibe directamente. Y por lo tanto, un ciudadano común y corriente, que es la mayoría de los que constituyen una sociedad común y corriente en el buen sentido de la palabra, es decir, el ciudadano normal que se levanta cada día, trabaja, paga los impuestos, que fundamentalmente son impuestos indirectos lo que pagamos en República Dominicana. No es una buena Muy injusto estructura eso. tributaria. Claro, totalmente injusto. Y esto lo he planteado desde siempre, desde antes de ser director de impuestos, ya desde antes de ser director de planificación en su momento, pero no hay esa conexión directa y por lo tanto es un trecho que nosotros tenemos que caminar y eso le corresponde a los poderes públicos y dentro de los poderes públicos a la propia dirección de ¿Por qué es tan impuestos difícil eso, internos. eh? Porque requiere un nivel educativo desde el punto de vista de la cultura tributaria muy amplio. Y es verdad que hacemos mucho esfuerzo, pero requiere mucho mayor recursos que lo que nosotros invertimos. Nosotros invertimos mucho en educación tributaria, por ejemplo. Pero el presupuesto de impuestos internos es un presupuesto del 2011, como la mayoría del resto de instituciones del sector público, y por lo tanto tenemos limitaciones. Que no ha para- variado. Pero antes de la No. educación, la voluntad política. Para Las decidir dos eso. cosas, tenemos voluntad política, pero no tenemos los recursos suficientes como para tener todo el alcance que nosotros quisiésemos. Entonces nosotros sí damos mucha educación tributaria, lo hacemos por ejemplo en las escuelas, en los colegios, lo hacemos con todas las asociaciones, con las asociaciones empresariales y comerciales del país. Nosotros hemos hecho acuerdos de educación tributaria, hacemos muchos seminarios, mucha formación, pero sigue siendo insuficiente porque eso debe ser una campaña educativa y no hemos tenido los recursos, hemos tenido la voluntad política y la idea que debe abarcar prácticamente a toda la ciudadanía, que no solamente tiene que quedarse del punto de vista de los gremios, llegamos a los gremios porque es mucho más fácil. Cuando tú a través de un gremio canalizas, por ejemplo, capacitación, formación, pero nos hace falta todavía un trecho que es importante. En relación, perdón, Elizabeth, en relación a lo injusto, ¿no? del esquema, y sobre todo de algo que uno se queja en estos días, nos hemos quedado bastante del adelanto que la administración supone a partir del año anterior, lo que uno puede ganar y cobra en función de eso. ¿No habría una mayor recaudación si no se cobrase ese impuesto? ¿No se facilitaría más la actividad económica, creciera y en función de eso habría una mayor recaudación? Es la tercera vez que me hace esta pregunta en 3 programas diferentes. Lo que pasa es que Te tiene la voy a responder exactamente tiene igual. 3 años y Danilo no ha cambiado eso. No, porque fíjate que primero no, Y retrasaron- no está en el ámbito de la administración. Retrasaron la agenda, el tema No, del... lo Tiene buena retras- memoria, Guaracuya. Lo retrasamos por lo siguiente. Es que me duele, son 4 veces al mes que hay que No, pagar. pero fíjate que eso está relacionado con el ciclo de gasto. del Con una sector empresita público. de 3 chelas. Entonces, más allá de la voluntad que nosotros podamos tener individualmente, es decir, la Dirección de Impuestos Internos de mejorar todo el sistema adelante, no soy partidario de eliminarlo totalmente, sino de establecerlo por tramos, es decir, por tamaño de empresas y además la empresa que tenga la solución fiscal correspondiente, que tenemos que la información de la evolución de sus ingresos, que pueda solicitar y acogerse a un programa de que no tenga que hacer los adelantos, por ejemplo, de los ITEVIS, que sea por lo percibido, que es como técnicamente se denomina, y no por lo de becado, es decir, cuando cobre y no cuando lo facture. Yo creo que eso tiene que ser parte de lo que tenemos que Eso es discutir. un crimen. No, no es un crimen. Pero fíjate que Claro. en muchos casos sí dificulta la actividad económica, sobre todo de una pequeña empresa. Sobre todo, dificulta perdón, sí, mucho. claro. La pero gente sobre siente todo- que pero poner un claro, sobre negocio to- es algo terrible Pero te voy aquí a en la decir República dónde lo Dominicana. genera sector privado, no tanto sector público. Sector público también, pero lo genera sector privado. Cuando tú, que eres un pequeño productor o eres una pequeña empresa que vende servicios y le vende a una empresa mucho más grande, hay empresas que pagan hasta 180 días. Es un tema que está regulado en el Código Civil. Nosotros somos partidarios y eso lo tenemos en carpeta
para cuando corresponda en el diálogo que nos lleve a ese pacto fiscal que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, una legislación, una ley de pronto pago, donde se penalice que no haya pronto pago, porque no solo se dificulta la actividad económica de la pequeña empresa que tiene que hacer adelanto, a pesar de que ya vendió el servicio y no lo ha cobrado, sino que dificulta también la operatividad de la propia administración tributaria. Ha funcionado. O sea, que funciona en doble vía de manera negativa y por lo tanto creo que tiene que haber, y en eso lo tenemos, una ley de pronto pago. Después de 3 años, un presidente economista que sabe todo lo que usted ha explicado aquí, como ya. Claro, pero ese presidente presidente economista le ha dedicado tiempo al pacto educativo, que nos tomó tiempo discutirlo, le ha dedicado tiempo y le estamos dedicando tiempo al pacto eléctrico, y nos quedan 2 pactos, porque se nos olvida que hay un pacto con los municipios que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, no solamente es el pacto fiscal. Yo entiendo que... El fiscal será en la otra administración. Y yo creo que debería existir un y pacto es lo, social. Y es lo correcto. No va a ocurrir. Un pacto social sobre que incluya la salud. Yo creo, Elizabeth, que el pacto es mucho más amplio, es un pacto político. Yo llevo más de año y medio diciendo que necesitamos un pacto político amplio, que no es un pacto fiscal. El pacto fiscal solo es el resultado de un pacto político. La fiscalidad es una decisión política, no es una decisión técnica. Luego la técnica es como nosotros la articulamos. Pero si queremos, por ejemplo, una policía mucho más eficiente, más efectiva, que tenga mejor niveles de salario, al mismo tiempo queremos un 5% para salud, al mismo tiempo queremos 4% en educación. Y yo te pregunto, es tomar una hoja de papel, no es nada complicado. Es decir, todo eso lo queremos. Ahora, ¿cuánto nos cuesta y quién lo va a pagar? Ese es el ejercicio. ¿Y cómo lo vamos a producir? ¿Y cómo lo vamos a producir? Ese es el ejercicio. Eso requiere un pacto de las fuerzas políticas con representación en el Congreso, fundamentalmente las que tienen representación en el Congreso. Ahora, ¿Por qué? Porque esos son reformas importantes que van más allá del ámbito pudiéramos fiscal. decir que ayer se empezó con el sector empresarial a hacer un pacto del sector empresarial en la 8ª convención y estaba invitado el presidente Danilo Medina y a último momento canceló. Eso pudiéramos decir que no es un buen indicio. Para nada, Elizabeth. Estuvo representado el gobierno por el ministro Peralta. Pero el presidente iba y canceló a última hora. Pero fíjense que a veces la agenda de los presidentes es sumamente complicada. Sí, a veces lo voy a decir por el director de impuestos. A veces la agenda del director de impuestos es sumamente complicada. Me imagino lo que es una agenda de un presidente. La de ayer déjala así. No, simplemente está representado el yo gobierno. Quisiera volver El tema fue que lo invitaron como presidente y después aprecio yo que no puedo utilizar el término que lo redujeron a candidato, porque eso no se reduce, sino que lo iban a colocar como candidato entre iguales, candidatos que no son ni oficiales. Eso será en febrero. Y bueno, pero esa es la valoración que tú tienes. Es una especulación. Claro, es una especulación. Yo lo que te puedo decir es, teniendo experiencia y responsabilidad de gobierno, que a veces no es tan sencillo. La seguridad estaba todo Guaracuya, yo quisiera entrar al plano de la política interna en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que si Guaracuya va a ser candidato o no, porque en hace unos meses se habló. Ya tú sabes que no. Ya lo fuera. No, ya lo hubiera declarado. Ay, sí. Uy, qué mala memoria tiene. En tu programa de televisión. Muy mala. Me preguntaste eso. En tu programa de televisión. Todos lo sabríamos. ¿Y era que no? Sí. ¿O era que yo te dije, me encantaría poder aspirar a senador del Distrito Nacional y a ser precandidato, a por lo menos intentarlo. Esa fue la respuesta que te di. Y tú me dijiste, entonces tú dejarías de ser director de impuestos. Y yo te dije, me encantaría porque son cosas incompatibles. Y en este momento lo que yo soy es director de impuestos. Ni alcalde, ni nada. No, para nada. Yo te dije la senaduría. ¿No interesa la alcaldía de la capital? No, para eso está Domingo Contreras. Creo que tenemos también a Roberto Salcedo, y por lo tanto veremos allí qué pasa. Guaracuya, sí. A mano hay que desesperarse. En el plano interno y visto desde fuera, hay quienes tienen la impresión de que no se han salvado, no se han superado algunos de los conflictos que han enfrentado el gran liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana, representado principalmente por Leonel Fernández, presidente del partido, y por Danilo Medina, quien sin duda alguna aparece en este momento como el gran líder del Partido de la Liberación Dominicana, según se desprende de las pruebas que se han producido en los últimos procesos internos del PLD. Pero, por ejemplo, hay algunos voceros vinculados al propio Partido de la Liberación Dominicana que entienden que hay un interés desde dentro del PLD para descalificar a Leonel Fernández. Y recientemente el doctor Marino Vinicio Castillo advertía
que aparentemente en el PLD hay sectores que entienden que Leonel Fernández no tiene ninguna posibilidad de volver al poder. ¿Cuál es la real situación en términos de esa aparente confrontación interna que se da en el PLD? Pero la real situación fue la que se reflejó en la última reunión del lunes pasado del comité político, donde tuviste el liderazgo del partido bastante unificado en torno a la estrategia que debemos de seguir de campaña y toda la preocupación que se mostró allí, y así se fue reflejada en la prensa, es todo el tema de las candidaturas locales que tenemos y los pactos. Y de hecho el presidente Medina, por ejemplo, ha estado acudiendo a la presentación, digamos, de candidaturas de los senadores. Vimos recientemente en el caso de la provincia de Monseñor Noel y en la provincia de Azua, mi provincia precisamente, donde estuvo presente, y seguirá con Barahona y así sucesivamente. Yo creo que hoy en día no podemos hablar de que hay grandes fricciones dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Fricciones tenemos en todas las organizaciones políticas, tenemos dentro de la familia. Pero si fricciones tenemos, me decía Cristian ahora, no, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, y lo dejamos hasta ahí. Bueno, pues es normal. Imagínate en una organización política cuyo objetivo es la búsqueda del poder, y cuando tú eres minoría, ser mayoría. Entonces, pero nosotros estamos dentro de los parámetros normales de cualquier organización política que se enfrenta a un proceso electoral donde fundamentalmente el liderazgo del partido está Nos pregunta unificado en torno al objetivo de ganar las próximas elecciones. ¿Qué dice el tuitero? Dice el tuitero que si Félix Bautista y sus empresas se han puesto al día con la DGI ya. A ver, todas las empresas de República Dominicana pagan impuestos a aquellas que tienen deudas tributarias. Yo no puedo explicar públicamente cuál empresa específicamente paga o no, porque eso corresponde al secreto tributario y estaría violentando la propia legislación. Licenciado, terminamos. Muchas gracias por el licenciado. Están haciendo más señas por allá, tengo licencia de conducir. Doctor. Sí, tengo licencia. Dime Guarocuya, Cristian. Guarocuya, gracias. No, Guarocuya gracias a ustedes. Félix ha estado con nosotros. Algún día cambiaremos este injusto esquema. Pero yo estoy de Que acuerdo. él cuestiona. Que no, Pero, a ver, con los argumentos vuestros. Probablemente ha sido el director que más ha cuestionado la estructura tributaria. Guarocuya Félix, director de Impuestos Internos, ha estado con nosotros. Gracias. Cambio y fuera, Maurice.